Trabajar desde una oficina siempre ha sido monótono y aburrido. Es por eso que he creado mi propia oficina. No es una oficina cualquiera, es una oficina dentro de mi Jeep. Así que acompáñame en este video a poner a prueba esta oficina 4x4 y ver si en realidad funciona y poder trabajar de cualquier parte del mundo. Vamos al video. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente, hacer una lista de las cosas que necesito para una oficina. ¿Qué necesito? Primero, una computadora. Ya la tengo. Necesito un par de monitores para lo que yo hago, contabilidad. También necesito una mesa donde colocar los monitores. Pero estoy viendo aquí que el espacio es muy angosto. Creo que tendré que deshacerme de la silla. Vamos a ver por aquí. Aquí está la morola. Y tengo la silla de Rodrigo. Bueno, esto se va a ir. ¿Será que quito los asientos? Nunca lo he sacado. Pero quédense aquí. Necesito la mesa. Necesito algo muy importante. Una cafetera. Señores, sin café no hay vida. Así que bueno, una buena cafetera, buena iluminación, unos cables para poner corriente. Bueno, también estoy pensando en lo que es la corriente. Recuerden que esta corriente es 12 voltios y necesitamos llevar a 110 o 220 para poder poner los monitores y la computadora. Así que bueno, tengo también la idea de comprar en internet un convertor inverter de corriente para que podamos conectar. Recuerden que mi carro es un Rubicon y ya él trae esto aquí. Miren esto, ¿verdad? Que supuestamente es para conectar cosas, luces 110, disculpe. Pero voy a, señores, la gente aquí pensará, tengo un vecino loco, pero sí, yo estoy loco y quiero hacer esta ruta para ustedes. Así que bueno, vamos a internet, vamos a subir, voy a mi oficina, yo tengo mi oficina nómada aquí en mi casa y veamos cómo podemos convertir este pequeño espacio. Así que bueno, vamos a buscar en internet, para qué conseguimos, vamos para allá. Y me vine a la oficina de mi casa a investigar qué necesito para una oficina 4x4. Y aquí la lista que he conseguido en internet. 1. Unos monitores. 2. Un escritorio que quepa dentro del Jeep. 3. Una computadora. 4. La corriente. Muy importante, me compré un invertidor de corriente. Y quinto y último, lo más importante, una cafetera para el cafecito. Vamos a esperar que lleguen estos productos y continuaremos viendo qué más podemos agregar a esta magnífica idea de la oficina 4x4. Señores, ya comenzaron allá las cosas. Por aquí tengo mi cafeterita. Veamos cómo entra esto en el carro. De verdad que estoy un poquito nervioso y no sé si me vaya a funcionar el plan. Pero bueno, vamos a comenzar primero con lo primero. Vamos a ver cómo hacemos el piso de la oficina. Tengo que sacar esto por aquí. Comenzaré sacando las cosas. Recuerden que yo soy un padre aventurero. Tengo este carcito aquí. Lo coloco por aquí. Amigos, estaba aquí midiendo, sacando cuentas cómo hacer que aquí, ¿verdad?, la oficina quepa todo aquí. Y me di cuenta, ¿verdad?, que esta silla no hace falta sacarla porque los Jeep tienen esta parte aquí. Miren esto. Ellos aquí ya vienen, no sé si el Rubicon o son todos, ya vienen para que esto aquí sea un piso. ¿Qué está pasando? Yo tengo unos forros que se los voy a quitar, se los voy a quitar ahora mismo. Yo lo uso para cubrir, para que me cubra lo que es todo el fango, esas cosas y no se me raye el carro. Voy a quitar estos forros para ver si ella puede cerrar aquí completo. Miren esto. Ya hay casi un piso. Tendrá solamente que quitarlo aquí. Quito esto para ver si así me funciona mejor. Yo creo que sí. Vamos a ver. Ok, listo, ya tenemos aquí, como pueden ver, ya tenemos el piso. No voy a sacar los asientos porque veo que estos Jeep de verdad que son muy versátiles. Ya vienen pensados en este tipo de locuras que yo estoy haciendo hoy. Solamente me falta aquí como poner algo que se ponga plano. Voy a buscar un nivel más o menos para saber qué tan desnivelado estoy. Y ahora tengo un reto, señores. Ese es mi próximo reto. Ay, Dios mío, como dicen, comenzaron los problemas, que dice un amigo. Miren esto. Oh, no, de verdad que no sé. Tengo que sacar la nevera, señores. Pero esta nevera está atornillada, señores, como pueden ver. Yo la atornillé aquí a mi carro. Es más, yo la puse atornillada por aquí abajo. Ella entra al chasis, como pueden ver aquí. Yo no puedo sacar esto, pero sí puedo sacar la nevera. O opinen ustedes, si ustedes hubiesen dejado esta nevera aquí para sacar sus juguitos, tomarse una cervecita, no sé, en la oficina, no, trabajar y tomar alcohol no se puede. Pero bueno, cafecito sí. Vamos a limpiar todo esto aquí, señores. Sacaré la nevera para poder, digamos, tener más espacio y comenzar. Finalmente vamos a amoblar nuestra oficina 4x4. Estoy nervioso. ¿Cómo va a quedar? Ya lo verán. Vamos allá. Bueno, señores, ahora sí, ya tenemos todo listo, como pudieron ver. Ya bajamos los asientos. Tengo esto aquí que todavía no lo voy a quitar porque, como se los dije, esto está pegado al chasis. Y entonces
puede ser un gran problema. Aquí tenemos todo listo, señores. Miren por acá. Qué locura, ¿verdad que sí? Yo no sé si esto va a funcionar, pero yo me estoy arriesgando porque quiero mostrar a ustedes que somos capaces de lo que nos proponemos. Bueno, tenemos aquí, listo, la listica. Un escritorio. Hace falta para una oficina, ¿verdad? Un escritorio. También tenemos aquí los monitores, señores. Me he traído, señores, los monitores de mi oficina para ya finalmente trabajar desde mi vehículo, digamos, todo lo que queda del año. Por aquí, computadora. Tenemos un invertidor de corriente. Esto lleva la corriente de 12 voltios a 110 voltios. ¿Funciona? Bueno, por aquí tenemos, señores, cables, teclados, una lamparita y nada. Por aquí también tengo, miren esto. Tengo un puff para que la gente me pueda visitar en el lobby. ¿Sabe que cabe todo eso en la oficina? Bueno, acompáñenme. Vamos para allá. Ha sido un poco difícil y por eso he traído refuerzos. Mira, mi hermano Felipe tiene la computadora para poder trabajar y hacer billetes. Colocamos por aquí. Ahora a poner el teclado. Tecladito, pam, pam, pam. Ay, ¿qué les parece? Ya aparece una oficina, ya está apareciendo una oficina. Señores, el mouse. Sin mouse no se trabaja. Bueno, ¿qué más faltaría aquí en la oficina? Algo muy importante. Señor, ilumíname. Veamos si funciona la corriente. Esto dice, lo leí en internet, lo compré. Dice 12 voltios a 110. Veamos si en realidad funciona. Acompáñenme. Vamos para eso. La corriente. Vamos a colocarlo aquí. Como ustedes saben, yo tengo esto aquí. Es otra cosa. Yo lo voy a colocar aquí, ¿verdad? Él dice, estaba leyendo, miren esto. Este es de 1000 watts, de 1000. Pero por aquí con esto sale solamente 300, ¿ok? Para que sepan. Si lo conectamos al lighter, al cigarrero, le dicen esto, ¿verdad? Él solamente va a soltar 300 watts. Yo creo que eso es necesario para los monitores. No sé, la gente que son aquí, digamos, electrónicos. ¿Será que funciona o no? También, vean esto. Hay otra opción. También hay otra opción, señores, de verdad, este no es patrocinado para que sepan, de colocarlo a 1000 watts, pero sí, directamente a la batería. Yo no lo voy a hacer hoy porque yo creo que con 300 estoy bien, pero bueno, vamos para allá. Vamos entonces a instalar la corriente, estamos listos por aquí y conectamos esto. Yo voy a conectar esto, ¿verdad? Porque esto aquí donde pueden ir todos los monitores, todas las cosas, el cargador del carro, todo. Vamos a ver si funciona. Veamos, yo creo que tengo que, no sé, veamos si funciona o no funciona. Y ahora sí, señores, aquí lo conecto, ¿verdad? Y ven, vamos a ver, aquí está encendiendo. Veamos, vamos a prenderlo aquí, ahí está. No sé qué dice ahí, dice, bueno, el carro está en 11 y dice 776, va para afuera. Veamos si funciona o no funciona. El gran reto, señor. Ay, el gran temor. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Funciona esto, vamos a conectar aquí los monitores, ¿verdad? No sé, estoy dudoso si esto va a funcionar porque, bueno, igualmente eso tiene protección de corriente. Miren por aquí, ay, miren eso. ¡Ay! Yes, me voy a trabajar de cualquier parte del mundo. Veamos si funciona. ¡Ay! Miren eso, aquí ven ahí al Jeep, papá. Bueno, ahora lo más importante, tenemos corriente, tenemos aquí la corriente lista, ¿verdad? 12 voltios. Vamos entonces ahora ya tenemos la oficina básicamente lista. Vean esto. ¿Será que como yo ahora voy a meter aquí una silla para sentarme? Vamos para allá. Señores, las reglas del juego han cambiado. Se me acaba el espacio y me ha llegado un nuevo invitado. Bueno, tengo que Rodrigo está probando la oficina, como pueden ver. Rodrigo, ¿cómo lo sientes la oficina? ¿Te gusta? Sí. Ok, tenemos la aprobación de Rodrigo. La cafetera, señores. Tengo poco espacio. Aquí no veo, tengo una solución para esta parte aquí. Creo que voy a poner una tabla que tengo aquí. Miren esto. Un reciclador del Overland. Voy a colocarlo aquí. Como ustedes pueden ver, esto tiene una gomita. Miren eso. Esto va a hacer que no se me mueva. La voy a colocar aquí. Cuidado, papadito, cuidado. Pam, pam, pam. Miren eso. Uf, pero allá va a chocar. Si lo coloco, miren esto. La puerta no me va a cerrar porque pega allá adentro, es muy largo. ¿Qué tengo que hacer? Cortarlo. Vamos entonces a sacrificar la maderita. Quizás escuchen el audio un poquito medio extraño. Es que mi vecino, casualidad, le dio por escuchar bachata. Esos son los vecinos. Cuando Gerson me grabó un video,
en su discoteca. Bueno, señores, llegaron los refuerzos, llegaron la maquinaria pesada, digamos. Es hora de luchar como los verdaderos hombres. No tengo para cortar madera, pero creo que esto me puede servir, ¿verdad? Esto es un esmeril. Yo creo que sí me puede servir, ¿verdad? Vamos a usarlo, ¿eh? Mataron. Señores, ahora sí. Hemos cortado. ¡Ah! Soy todo un mecánico herrero carpintero. Sí, ahora sí, señores. He vuelto ya, ahora soy de nuevo un arquitecto. Listo. Tenemos esto aquí. Vamos a dar una limpiadita a la oficina, señores, porque una oficina funciona que esté limpiecita. Ahora sí, funcionó. Miren eso. Ahora sí cierra completamente. Estamos listos. Yo diría ya. Yo creo que ya estaremos ya casi listos. Voy a preguntarle aquí a nuestro arquitecto qué nos faltaría. Ah, no, falta algo. Una oficina necesita una alfombrita. Una alfombrita, señora, aquí. Y el mueble. Este va a ser mi mueble del día de hoy, un puff. Funciona. Amigos, miren la oficina, ¿qué les parece? Bueno, le faltan unos toquecitos técnicos. Luis Felipe, tú que me estás ayudando aquí, el arquitecto. Cuéntame, ¿qué tú le pondrías a una oficina? ¿Qué más le faltaría? Bueno, mira, ya tenemos la cafetera. Súper importante. Tenemos la decoración, la laptop, electricidad, teclado, monitores, acá, el asiento. El asiento, la alfombrita. Sombras, pero bueno, creo que le falta un cuadro. Una foto. La tiene su cuadro. Vamos a ver por acá. Tengo uno por aquí. Vamos hasta acá. No, este es muy grande, creo. Muy grande. Sí, no. ¿Qué más? ¿El de Jeep? Sí, no creo. ¿Tú crees? Vamos a llevar también ese. Yo creo que este que dice Jeep. Lo llevamos por allá. ¿Qué más? Otro por allá que tengamos. Mira. Este es uno. Este está lindo, sí. Señores, seguimos aquí decorando la oficina. Bueno, Luis Felipe me acaba de explicar algo sinceramente. Una oficina sin una decoración no pasa. Vamos a poner esto por aquí. Ya lo acomodo un poquitico. ¿Dónde tú podrías ese? Dale. Creo que está por acá. Allá, dale. Sí. Decorame la oficina, Luis Felipe. Bueno, ya tenemos cafecito en mano, la cita en mano, tenemos la oficina 100% lista. Vamos entonces ahora a probarla. Vamos a una parte, en realidad, de nada sirve hacer todo esto, una oficina, digamos, portátil. Y por eso he convertido en mi carro. Quiero trabajar en cualquier parte. Así que acompáñenme. Miren cómo estoy hoy. Y ahora nada, Gerson, a convertirse. Vamos. ¿Listo, contador? Ahora sí, estamos listos, señores. Contadorcito, pero miren esto. Señores, soy un contador, digamos, todoterreno, guerrero. Vamos a un sitio, miren, así lujo yo normalmente construyo una oficina. Si mi jefe ve este video, tranquilo jefe, no se preocupe. Estoy haciendo off-road, pero también estoy trabajando. Entonces vamos ahora a probarla a un sitio donde en realidad funcione. Así que acompáñenme. Vamos directamente al monte, al fango, donde nos gusta ir. Vamos para allá. Amigos del contador 4x4, ahora sí, veamos si funciona esto. La verdad que estoy un poquito nervioso, pero bueno. Señores, los locos salen cosas buenas, veamos. Esta es la oficina, voy a poner mi para aquí. Una cosa, sí. No pudiste hacer una cosa. ¿Y por qué entra en mi oficina? Yo creo que sí. Vamos, me estoy aquí conectando. Vamos a conectar aquí la computadora para ver si de nada sirve tener una oficina que no vaya a funcionar, ¿ok? Vamos a ver si funciona. Por aquí, Y ahora sí, señores, como tanto lo he deseado, como tanto lo he soñado en toda mi carrera. Miren, es un poquito, sí, yo soy un poquito alto, tengo que hacer unos ajustes con la silla, con todo esto. Pero miren, cafecito en mano y a trabajar se ha dicho. Digamos, felicidad, libertad y a la hora de, mira, salgo de aquí a hacer off-road. Recuerden que también tengo el Corolla, señores, el Toyota Corolla. Veamos si podemos hacer un reto con él. Déjenme saber aquí en los comentarios, ¿les gustó esto? ¿Quiénes han soñado con trabajar de cualquier parte del mundo? Tener esa libertad de hacer lo que quieren y a la vez, mira, mientras trabajan. Tengo que hacer unos ajustes aquí con la silla, en cuanto a la silla. Pero yo creo que el concepto va muy bien, de la manera de One Life. Recuerden, una bien oportunidad, la oficina portátil.
Espero que les haya gustado este video, señores. No se olviden suscribir. Nos vemos en un próximo video. Nos fuimos. Ahora necesito a alguien que me maneje el carro mientras yo trabajo.